Bienvenidos amigos a nuestro programa Bienestar Emocional Integral, un programa educativo que está comprometido con tu salud mental y tu bienestar emocional. En el día de hoy estaremos compartiendo un tema muy importante dentro de la salud mental, ya que es el único factor que casi de forma aislada puede tener implicaciones sumamente significativas en lo relacionado con la salud mental y también emocional. Hablaremos acerca del descanso. Dulce palabra, el descanso. ¿Quién no disfruta del descanso? Sobre todo cuando solemos vivir en un mundo de demasiada intensidad, de demasiada actividad, de demasiado estrés. El descanso es una dulce palabra que nos ayuda a todos. ¿Sabías que el día 16 de marzo es conocido como el Día Mundial del Sueño? Sí, se ha destinado un día para crear conciencia sobre la importancia del sueño, pero el buen sueño, el descanso adecuado, debido precisamente a las implicaciones que se ven en la vida de muchas personas por su falta de descanso. Y uno de los lemas que en España, la Sociedad Española del Sueño ha promulgado en favor del sueño es el lema sueño de calidad, mente sana, mundo feliz. La educación es clave para poder aprender la importancia y qué hacer para promover el buen sueño o el buen descanso, ya que el 45% de la población padece de problemas de sueño. Y el doctor Diego García Borreguero, quien es coordinador de la Sociedad Española del Sueño, dice que hay una relación bidireccional, o sea, en ambas direcciones, que se ha demostrado ya por muchos estudios científicos en los últimos años, y es la relación entre el sueño y la salud mental. ¿Sabías tú que prácticamente todos los trastornos mentales están asociados a una mayor frecuencia de insomnio? Y por otra parte, el insomnio es un importante factor de riesgo para padecer algunos trastornos mentales, especialmente lo que es relacionado con la depresión clínica. Por lo tanto, hoy nos disponemos en nuestro programa a poder aprender algunas cosas que podrán ayudarnos, número uno, a evaluar cómo estamos en esta área del descanso, ya que estos problemas que se desarrollan no siempre se ven en forma inmediata. A veces es el cúmulo del tiempo y de la frecuencia lo que desencadena en problemas. Por lo tanto, descubrir cuáles son esos puntos claves nos ayudarán sobre todo a prevenir. Querido padre, madre que me escuchas, también tú puedes aprender para establecer hábitos saludables en la vida de tus hijos desde temprana edad, ya que fíjense, los hábitos de patrones de sueño se establecen desde que uno nace y usualmente no nos regulan el sueño. Usualmente los niños nacen y se les deja seguir su sueño y es lógico, cuando uno nace uno requiere muchas horas de sueño y según uno va creciendo, bueno, se va regulando el tiempo del sueño. Sin embargo, dentro de los hábitos que promueven el bienestar emocional integral, el descanso, y vamos a ver hoy el descanso en diferentes aspectos, el descanso es sumamente importante. Vamos a tratar de hacer una diferencia porque dentro de los problemas del descanso, entra lo que tiene que ver con el insomnio, pero también lo que tiene que ver con la falta de sueño. No son la misma cosa, son diferentes. Y es bueno saber la diferencia. Por ejemplo, el insomnio es cuando tenemos dificultad para quedarnos dormidos y mantenernos dormidos. Eso es insomnio. Y el doctor Nedley en el, y el doctor Neil Nedley en su libro Sabiamente menciona en la página 259 que el insomnio es uno de los pocos factores que pueden desencadenar por sí solos una depresión mayor.
Y por eso es la relevancia de este tema y por eso le estamos dedicando este programa a este tema, porque es sumamente importante. Cuando estamos viviendo en un mundo donde cada vez los trastornos mentales siguen aumentando, donde los problemas de ansiedad, de depresión, son casi la orden del día en un número muy significativo de la población, es necesario aprender qué cosas nosotros podemos hacer para regular el descanso y sobre todo para tener un buen descanso. Sabes que la falta de sueño a corto plazo no se ve como un problema mayor, excepto que causa síntomas depresivos y otros problemas de salud, pero a largo plazo, sí, a largo plazo, estimado amigo, los problemas de sueño aumentan el riesgo de la depresión. En un estudio que se hizo en los Estados Unidos en el Instituto Nacional de Salud Mental, donde se estudiaron a 8,000 sujetos, encontraron que hay una relación muy directa entre las noches de insomnio y los sentimientos de desesperación. Muchas personas desarrollan trastornos mentales debido a estos problemas, pero se encontró que son las mujeres quienes tienen más probabilidades de padecer problemas de insomnio que los hombres. Y sobre todas las cosas, que este problema, según uno sigue avanzando en edad y envejece, aumentan los problemas relacionados con el sueño. En los adultos mayores, no solamente puede desencadenarse una depresión, sino también un problema de deterioro de la memoria. Y hoy día se sabe que aún implica problemas de demencia, de Alzheimer, entre otras condiciones neurodegenerativas. ¿Sabes? Si hay algo que es necesario que aprendamos es crear una conciencia que tengo que aprender a velar por mis patrones de sueño. El descanso es una protección para la salud mental y para la estabilidad emocional. Por eso es necesario crear esa conciencia de poder decidir, tengo que poner horarios para acostarme y para despertarme. Usualmente la vida nos corre los horarios. Sin embargo, la disciplina, la temperancia, el dominio propio sobre la regulación del sueño es clave para proteger nuestra salud mental. Sobre todo, conocer el valor de las horas previas a la medianoche. En las horas previas a la medianoche se da el verdadero descanso restaurador. Ese descanso que por la mañana te levantas y dices, ay, qué bien me siento. Sí, pero son las horas, ¿cuándo? Antes de la medianoche. Tienen el doble de potencial de poder hacernos restaurar. Ya luego de la medianoche dormimos, pero no necesariamente los efectos restauradores se dan en la misma proporción por los efectos de la melatonina, porque cuando cae la tarde precisamente es cuando más uno recibe esas porciones de melatonina que ayudan en todos los procesos de restauración y reparación en todas las áreas de nuestro cuerpo. Entonces, sobre todo a velar a la hora que me acuesto. La que me levanto no hay tanto que velarla porque como resultado se va a poder ver el efecto de la decisión de a qué hora me acuesto. Sin embargo, recuerda, la falta de sueño, la privación de sueño influye en tu estado de ánimo, pero también influye en tu conducta y puede alterar el proceso cognitivo de nuestros pensamientos. Qué lindo ver a Dios como un Dios que invita al descanso. Descanso, de paso, estimado amigo, no es lo mismo que ociosidad. La ociosidad es no hacer nada, pero esa no es la vida que nuestro creador y diseñador estableció para los seres humanos. Cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 1, vemos un modelo, hemos hablado de nuestro diseñador, el que diseñó nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones. Él dispuso un ambiente para el ser humano, un ambiente donde habría labor activa útil, pero no habría sobrecarga de trabajo. También vemos en Génesis 1 que Dios estableció los tiempos para el descanso,
Por eso al terminar su obra creadora cada día, cada frase de Génesis 1 que habla del primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto y sexto día, habla de una frase que dice, y fue la tarde y la mañana, el día primero, segundo, tercero, etcétera. Dios iba estableciendo desde el principio, aun cuando el ser humano no había pecado, había ya unos patrones que estaban siendo puestos para promover el descanso que el ser humano necesita. Y si el ser humano necesitaba descanso cuando era perfecto, ¿cuánto más lo necesitaremos nosotros luego del pecado, sobre todo en un sistema de vida que lo que promueve es el estrés, el afán que repercute en falta o problemas de descanso? En la invitación de Jesús, vengan a mí, nosotros encontramos algo que nos debe hacer pensar. Cuando tú y yo estamos cansados, ¿qué hacemos? ¿En qué nos ocupamos? Tal vez para algunos, al llegar cansados del trabajo, es sentarse en un sofá, en una butaca reclinable, tal vez encender el televisor. Para otros, tal vez es irse a la cama, darse una siesta, tomar un sueño corto. Para otros, tal vez el descanso lo buscan entrando a las redes sociales, entrando a ver una película o cualquiera otra de estas posibilidades. Sin embargo, Jesús dice, vengan a mí. Y hoy te invito a que podamos ir a Jesús. Vamos a Jesús para aprender cómo encontrar descanso. En primer lugar, sabemos que tenemos que ir a Él. El que creó nuestro cuerpo y nuestra mente sabe lo que se necesita para que pueda ser restaurada o protegida. Y nosotros vemos que uno de los principios que la palabra de Dios nos enseña a través de Eclesiastés 9:10 es precisamente todo lo que te venga a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Una de las cosas, estimados amigos, que vemos es que a veces caemos en la trampa de querer hacer más de lo que debemos hacer, más allá de nuestras fuerzas. Cogemos, diría yo, de la cuenta de reservas de nuestras energías y las usamos. Esa es la historia tal vez de muchos de nosotros. Y tal vez eso ha contribuido a problemas de salud mental o aún a falta de control en nuestras emociones. Y es por eso que la invitación del Señor es, háganlo todo, pero según las fuerzas de ustedes. Vivimos en una sociedad que no descansa y cada persona, sí, cada persona tendrá que evaluar su propia vida. Más que pensar en alguien de tu casa, de tus conocidos, piensa en ti mismo. Y hoy compartiremos una información que tú debes evaluar por ti mismo y tú debes tomar decisiones personales en cuanto a cómo manejar el descanso debido a las implicaciones trascendentales que tiene. Tal vez no lo ves un día, no lo ves en una semana, no lo ves en unos meses, no lo ves en unos años, pero tal vez después de varias décadas estás sembrando para una cosecha. ¿Sabes? Según el diccionario, la palabra descanso significa quietud, reposo o pausa en el trabajo o fatiga. Palabras sinónimas a descanso son tranquilidad, sosiego, respiro, reposo, quietud. ¿Cuán relacionado te encuentras con estas prácticas? Hay un principio que quiero compartir contigo. Se encuentra en la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 12, el verso 1 y 2. Quiero leértelo en esta versión, tal vez un poco más contemporánea para que lo podamos entender todos. Escribió el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las costumbres ni las conductas del mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar.
Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Fíjense, estimados amigos, que mediante este mensaje que Dios nos ha dejado, hay un llamado para detenernos, analizar, evaluar, decidir, incluso un llamado directo a hacer las cosas diferente a las costumbres que el mundo ha establecido y en forma específica a través de los estilos de vida. Hay personas que son conscientes de cuidar su cuerpo. Pudiera ser porque tienen una inclinación hacia cuidar de su salud, pero también hay personas que son inconscientes de esto y viven la vida como les parece, no necesariamente conscientes de que solo tenemos un cuerpo, solo tenemos una vida y necesitamos cuidar de ella. Sobre todo los cristianos debemos ser los más conscientes de esto. El problema, estimados amigos, es cuando tú y yo sabemos lo que es correcto y no lo hacemos. Y si pasara una vez no fuera gran problema. El problema es cuando esto se convierte en un hábito para nosotros. Desde que nosotros nacemos, como dije, estamos estableciendo nuestros hábitos de vida. Sí, más que tú y yo de adultos, nosotros de adultos muchas veces solo seguimos los hábitos que aprendimos en la niñez. Pero bien, también lo dijo Pablo. Cuando dijo, cuando yo era un niño, pensaba como niño, actuaba como niño, jugaba como niño, pero cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Tú y yo ya somos hombres y mujeres adultos con capacidad de analizar y hoy, por la gracia de Dios, podemos decidir un camino diferente. Aunque no tuve tal vez regulación en mis horas de descanso, puedo aprender a tenerlas con la ayuda de Dios. Muchas personas que trabajan duro durante la semana esperan que llegue el fin de semana como su momento para descansar. Así que ese fin de semana hacen muchas cosas que han planificado. Lo curioso es que pasa el fin de semana y llega el lunes. Y el lunes cuando les toca levantarse porque amanece, se sienten cansados. Pero ¿cómo es posible si tuvimos el fin de semana para poder descansar? ¿En qué tipo de actividades acaso estaban involucrados que los dejó más cansados que restaurados? Usualmente nosotros confundimos algunas palabras y por eso es necesario definir lo que es la palabra descanso. A veces creemos que descanso es sinónimo de diversión. Pero si la diversión implica acostarnos a altas horas de la noche por estar en actividades, sí que para nosotros pueden ser placenteras, sin embargo, que no restauran nuestro cuerpo, entonces hay que reevaluar el término descanso porque descanso no es sinónimo de diversión. En el libro que estamos promoviendo, el libro Sabiamente del doctor Neil Nedley, la página 258, él nos dice que tras largos periodos de vigilia o sueño reducido, o sea, dormir poco, las neuronas del cerebro empiezan a funcionar mal, afectando visiblemente el comportamiento. Por eso necesitamos aprender a descubrir que el verdadero descanso implica hacer un alto, cambiar de actividad, pero hacer algo que restaure nuestro cuerpo y nuestra mente. Querido amigo y amiga que me escuchas, tú y yo no somos máquinas humanas, somos seres humanos y necesitamos descanso. Y levanto mi voz en esta hora como una alerta a no seguir los moldes que el mundo nos impone. Sí, es necesario trabajar, pero hay que trabajar para vivir o hay que vivir para trabajar. Creo que es la primera. Hay que trabajar para vivir, pero no podemos vivir toda la vida solo para trabajar. El descanso es necesario. Seguramente habrás escuchado el nombre de Thomas Edison. ¿Sabías que él gastó cantidades increíbles de energía propia para publicar una idea? Una idea que ha permeado en nuestras mentes como una creencia. Aunque tú y yo no estemos conscientes de eso, muchas veces nuestros actos hablan de que eso es lo que creemos. Thomas Edison eh,
de alguna manera quería dejar ver que el éxito dependía de estar despierto. ¿Para qué? Para poder adelantarnos a la competencia tecnológica y económica. Y el hombre que nos dio la bombilla incandescente pensó que nunca deberíamos apagar las luces. Thomas Edison decía, para mí, el sueño es una pérdida de tiempo, de vitalidad y de oportunidades. ¡Wow! ¿Qué les parecen las palabras de él? ¿Habrá sabiduría? ¿Estarán a tono con lo que los estudios científicos están demostrando acerca de la importancia del descanso y del sueño? Incluso algunos podrían pensar que tomar una siesta no es algo necesario, sobre todo para los niños. Oh, esas cosas de niños tomar siestas. Y pudiera ser que hoy día ya ni los niños ya a corta edad tampoco quieran tomar siestas. Si hay algo necesario de entender es cuáles son los efectos de privar nuestro sueño. ¿Tendrá algunas repercusiones en nosotros? Que cuando uno tiene privación del sueño, y a esto nos referimos con el tiempo que debiéramos dormir, pero no dormimos. Te pregunto, estimado amigo y amiga, ¿cuántas horas sueles dormir diariamente? ¿Cuántas horas duermes? Tal vez estás pensando, bueno, yo duermo como 5 horas, 4 horas, 6 horas. ¿Sabes que el tiempo que nosotros necesitamos de descanso está en un promedio de 7 a 8 horas diarias? Algunos, por algunas particularidades, necesitan un poco más, hasta 9 horas de descanso. Sin embargo, el promedio son 7 a 8 horas. Cuando no se da ese tiempo y tal vez tú dices, no, en 4 horas ya yo estoy bien y me puedo levantar. Y podríamos autoengañarnos al respecto, pero es necesario saber que cuando nosotros mismos somos los que decidimos cuánto tiempo necesitamos para descansar, ¿sabes qué? Se van a empezar a ver los efectos. ¿Dónde? Bueno, se reduce la capacidad de tomar decisiones, el desempeño mental reduce. Y aunque tal vez podrías pensar que lo haces bien, podrías hacerlo mejor si descansaras más. Los estudios de laboratorio muestran que el trabajo mental disminuye en un 25% durante cada 24 horas sucesivas de una vigilia continua. O sea, usted no duerme, pasa una noche sin dormir, su trabajo mental reduce en un 25%. ¿Recuerdan ustedes que en programas anteriores hablábamos acerca del lóbulo frontal, sus funciones, su importancia, que ocupa un 33% en nuestro cerebro? ¿Sabían ustedes que el lóbulo frontal, que es uno de esos lóbulos claves dentro del funcionamiento de nuestro cerebro, que ocupa una porción significativa, un 33%, ¿sabían ustedes que en las personas con depresión está suprimido? No está trabajando al máximo. Y es por esa razón que también lo podemos conectar con los patrones de descanso o de sueño. Cuando uno no duerme las horas adecuadas, estimados amigos, el lóbulo frontal también se ve afectado, sus funciones se ven afectadas por la pérdida de sueño. Y esa es la razón por la que tal vez no hay tanta fluidez en sus palabras, porque parte de las funciones tiene que ver con el lenguaje, las formas creativas de comunicarse. También reducen la capacidad, también se reduce la capacidad para mantener la atención en varias actividades a la misma vez. La privación del sueño hace que el cerebro esté orientado aún hacia conductas y pensamientos negativos. Nunca tal vez habíamos considerado que dormir menos necesario puede estar conectado no solo con conductas negativas, sino con formas de pensar que tiendan a ser negativas. Se estudió en una investigación a 7.444 mujeres entre las edades de 65 a 80 años. Y se descubrió que las mujeres que dormían poco tenían mayor riesgo de padecer demencia. Sí, porque aun cuando nos vamos entrando en más años, tal vez en lugar de 7 horas, necesitamos 8 y tal vez hasta 9 horas de descanso. Algunos
Han creído simplemente porque lo habrán escuchado y se ha repetido que mientras más viejitos menos dormimos. Pero no, las personas mayores que se acuestan temprano por el efecto benéfico de las horas antes de la medianoche aportan el doble de procesos de restauración. Sí, puede ser que se acuesten temprano a las 8 de la noche, ya estén dormiditos y ya estén despiertos tal vez 3, 4 de la madrugada, pero han dormido un equivalente a horas de restauración. Sin embargo, las que dormían poco en ese estudio se descubrió que tenían mayor riesgo de padecer de demencia. Así como lo escuchas, el doble de probabilidades de padecer de demencia por dormir menos de lo necesario. Oh, wow. Las mujeres también dice que tienen el doble de riesgo de tener trastornos en su estado de ánimo y son más propensas a tener insomnio. Además, la privación del sueño sí afecta el lóbulo frontal, suprimiendo el flujo sanguíneo. O sea, llega menos sangre de la que se necesita para que funcione bien. Pero hay otra cosa y esa la hemos visto con bastante frecuencia, no solo en adultos, también en niños hay más irritabilidad y agresividad, todo debido a no estar durmiendo lo suficiente. Aún la atención se reduce, las capacidades de concentración. Dentro de las funciones que el lóbulo frontal ejecuta, hay funciones de otras categorías, pero también hay funciones emocionales. Y esto es necesario comprenderlo para poder entender por qué es que debemos velar por el descanso. ¿Por qué? Porque de alguna forma también nos va a ayudar en nuestras partes emocionales. Y quisiera añadir un punto que usualmente no es visto, pero sí cae dentro de esta misma descripción, ya que el lóbulo frontal, otra de sus funciones, es lo que tiene que ver con la voluntad, con esa determinación a hacer algo, con la capacidad de decidir y hacer algo. ¿Sabías tú que la falta de descanso influye en la falta de voluntad para hacer sobre todo lo que sabemos que debemos hacer? Por lo tanto, la fórmula a la inversa también es cierta. Dormir adecuadamente las horas requeridas para cada uno va a fortalecer nuestra voluntad, va a fortalecer nuestro estado de ánimo, nuestras capacidades mentales y también emocionales. Hay un ciclo que es como un ciclo vicioso, es el ciclo del estrés y la falta del sueño. Sí, mira, así funciona. Entramos en mucho estrés y te pregunto, ¿es fácil quedarse dormido cuando uno tiene mucho estrés, mucha tensión, muchas cosas pendientes por hacer? No, no es fácil. Y hay personas que pueden ser sensibles, incluso al estrés. ¿Qué quiero decir con esto? Personas que tal vez el mucho estrés automáticamente lo lleva, aunque llegue a la cama, a estar pensando, pensando, pensando y no para de pensar. Entonces, el mucho estrés sí va a influir y no va a permitir que uno duerma bien o suficiente. Por lo tanto, cuando uno se levanta, ¿cómo va a estar? Con menos capacidad para lidiar con el estrés. Ahora imagínense ese otro día, menos capacidad para lidiar con el estrés. Más me afecta el estrés, más me afecta. Y además llega la noche y menos puedo dormir. Lo que puede estar preparando un cuadro que altere significativamente los patrones del sueño, incluso pudiendo llegar a padecer de insomnio. Es importante que estemos conscientes de que hay factores o aspectos que pueden alterar el sueño. ¿Sí? Factores como la luz solar, el ejercicio, la melatonina, la nutrición y el estrés. No pretendemos entrar a cada uno de ellos en forma exhaustiva, pero es importante que estemos conscientes de que estos aspectos sí pueden alterar el sueño o el descanso restaurador. Sobre todo, me gustaría preguntarte cómo están tus niveles de vitamina R. Sí, o escuchaste bien.
La vitamina R, ¿cómo están tus niveles de vitamina R? La vitamina R, un doctor la ha identificado como la vitamina del reposo. Hay 4 tipos de descansos que nosotros necesitamos. Está el descanso diario cada noche. Cada día debemos descansar. Está el descanso semanal. Es un descanso que también la Biblia lo presenta dentro de su modelo en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, empezando el capítulo 2, sobre todo cuando dice que cuando Dios terminó su obra creadora, Él cesó de trabajar. ¿Cesó porque estaba cansado? No, nuestro Dios no se cansa. Él es Dios, no es hombre. No se fatiga como nosotros. Sin embargo, Él dejó un modelo para la humanidad, un tiempo de descansar, un tiempo de reflexionar, un tiempo de conectar. Ese es el reposo semanal, el que la palabra de Dios presenta como el reposo del sábado, del séptimo día. Es precisamente donde el ser humano conecta